Muy bien, tengan muy buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de hoy y ahí usted lo puede ver en pantalla y es el que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Fíjese de que, bueno, cuando estaba preparando este estudio estaba haciendo alguna que otra reflexión al respecto, sobre, por ejemplo, cómo ha sido a través de mi vida cristiana, por ejemplo, el hablar acerca de este tipo de temas. Y a veces una de las cosas que estaba haciendo la reflexión, ¿no? De que muchas veces cuando hay gente que se ponen a discutir acerca del tema, se meten a hablar un montón de cosas, pero curiosamente no mencionan versículos bíblicos. O sea que como que toda la discusión se centra en discutir con el hígado, ¿va? Entonces, una de las cosas que vamos a tratar es precisamente el hecho de decir, mire, lo que sea que vayamos a concluir respecto de los dones espirituales, pues una de las cosas que vamos a tratar de hacer es tener versículos que lo puedan respaldar, ¿va? A la hora de las horas, ya la manera en la que cada quien lo aplique a su vida, ya va a depender en ese sentido de cómo sea su experiencia personal, cómo sea su relación con el Espíritu Santo en ese sentido, como para poder entender de qué manera va a ser esta situación de la aplicación de los dones espirituales, ya sea a la vida personal o a la vida de la iglesia. Pero sí le digo una cosa que sí es muy importante, es el hecho de que e incluso en discusiones futuras que usted tenga de los dones del Espíritu Santo, trate de buscarse personas que discutan con versículos, porque puede ser de que en medio de todas esas discusiones, al ir respaldadas con versículos, pues de veras que se va a aprender algo muy importante, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando acerca de precisamente de los dones del Espíritu Santo, y una de las cosas que vamos a ver es que hay algunas palabras griegas que son bien interesantes sobre digámosle así, sobre los aspectos que toman acerca del Espíritu Santo. Una de esas primeras palabras aparece en Primera de Pedro 4:10. Hermano Efraín, si nos puede leer esa cita, por favor. Primera de Pedro 4:10. Es la cita que Amén, tengo. pastor. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén, pastor. Correcto. Vea de que en este caso habla acerca del don, habla acerca del don. ¿Y cuál es la palabra que se ocupa ahí? Es la palabra carisma. O sea, de que a veces cuando la gente dice los carismáticos, carisma es una palabra griega. ¿Y qué significa la palabra carisma? Carisma se traduce como regalo de gracia, regalo de gracia. Por eso es de que dice ahí cada uno según el don que ha recibido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra carisma tiene el significado de regalo de gracia. Proviene de la raíz caris, gracia, e indica que el don no es algo merecido ni alcanzado por el esfuerzo humano, sino una dádiva gratuita de Dios. Entonces, es interesante pues el hecho de señalar de que cuando las escrituras hablan acerca de los dones, como que no es algo que recibo porque yo merezco, ¿verdad? Porque como que podría entenderse de esa manera, en el sentido de decir, ah, mire, como yo tengo un don, entonces quiere decir de que yo soy especial, estoy por encima de los demás, porque yo sí tengo este don y los demás no. Pero por eso es importante hacer la aclaración precisamente lo que la palabra griega carisma significa, que es la que se ocupa acá en 1 de Pedro 4:10, porque se refiere precisamente a un regalo de gracia. Y los dones del Espíritu Santo son eso, son precisamente regalos que Dios da. ¿Y qué hemos hecho nosotros para merecerlos? Pues nada, nada. O sea, como para poder decir, ah, pues si yo hago tales y tales cosas, entonces yo voy a recibir un don. No, sencillamente es algo que está en la gracia de Dios y es algo que está en la misericordia de Dios. Esa es una de las palabras que vamos a ver ahora que tiene que ver con el don. Y está una que se ocupa en 1 de Corintios 12:1. Primera de Perdón, Corintios, pastor. dígame. Perdón. A ver. Usted, no sé si me equivoco, me corrige, por favor. Un don, o sea, sí, un don del Espíritu Santo no es algo que se busque. Aunque se busque, si no está en la voluntad de Dios, dárselo, no se lo da. ¿Será así, pastor? No, no tan así, porque ya vamos a ver, por ejemplo, que el apóstol Pablo habla acerca de procurar los dones mejores. Si no vamos al hecho de decir, vaya,
de mi parte, digo de mi parte, pero entendamos que puede ser cualquiera de nosotros, ¿va? De nuestra parte, ¿qué es lo que está en la situación? Nosotros debemos de buscarlos, y ya vamos a ver una cita en Primera de Corintios, donde se nos pide que nosotros los debemos de buscar. Pero a lo que vamos al asunto es y precisamente la palabra carisma, eso es lo que significa, que no es algo que yo merezca. Viene a quedar en una situación muy parecida como la salvación, que la salvación no es algo que yo merezco, y otra cosa, que Dios no está obligado a dármelo. Sí, amén, pastor, sí, ¿Verdad? correcto, Entonces, sí, ya le entendí, pastor. ah, O sea que es algo que él deposita por pura misericordia y voluntad de él, correcto, sí, gracias, así, pastor. pero tan así como decir ay, mire, entonces Dios necesita o le va a afectar, ¿no? Dios podría no darnos la salvación, podría no darnos los dones y no le afecta en absoluto. No le afecta en absoluto. Dígame, hermano Jaime. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Se me venía a la mente, por ejemplo, cuando Salomón pidió sabiduría, de repente ese era un don que él no tenía, pero le fue concedida, pues, y no venía de nacimiento, a eso me refiero, porque no era que se lo habían dado desde un inicio, sino que en No, el camino lo pidió y se lo concedieron. Eh, También, si no estoy mal, Eliseo, que pidió la doble porción en relación a Elías. sí, correcto. Sin duda, pues en ese momento no lo tenía, pues lo pidió y se le concedió y es un don, ¿no? Y otra cosa, que pudieron decirles a ambos, pudieron decirles que no. Porque también estaba esa opción, ¿verdad? Que imagínense que, por ejemplo, que Salomón pidiese sabiduría y que a la hora de las horas Dios le dijera, no, eso no. Y sin embargo, sí lo Eh, hizo. Y sin embargo, sí lo hizo. si va en línea con los planes de Dios, pues será concedido, ¿verdad? Así No es. es capricho, no, Dios no es un genio de la lámpara. No, no, ese es un detalle importante. Y es por eso que precisamente esta primera palabra que estamos viendo, la palabra carisma, decimos de que significa un regalo de gracia, ¿verdad? Porque viene a ser una cosa igual que la salvación, de que Dios podría no darnos eso y a Él no le afecta en absoluto. ¿Ve? O sea, no está obligado, va. O sea, esa sería también la otra cosa. No está obligado a darnos los dones. ¿Por qué lo hace? Es parte de la misma gracia de Dios, va. Es parte de la misma gracia de Dios. Alguien hacía la reflexión como, por ejemplo, como en el caso de cuando nosotros cumplimos años, va. Hay quienes pues se toman a bien decirle, mira, te compré esto, o vení, te voy a invitar a tal parte para que vayamos a comer. Pero si usted lo ve bien, obligado no está a hacerlo. ¿Ve? No está obligado. Porque bastaría con solo que le diga felicidades, va, y qué lástima que naciste en enero cuando nadie tiene dinero, va, y hasta ahí podría quedar la situación, va. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene esta persona precisamente como un acto de ¿qué? De amor o hacia su amistad, hacia su forma de ser, que es lo que dice, le voy a comprar algo. Obligado no está. Obligado no está. Entonces, en ese caso, precisamente la palabra carisma lo que hace es de que describe esa situación, ¿no? De que los dones no es algo que nosotros merecemos, no es algo que Dios está obligado a darnos, ¿verdad? No, sino que es una cuestión que queda precisamente en la gracia de Dios. Y es por eso de que usted puede irse dando cuenta, y tal vez para los que se han incorporado después, yo les estaba haciendo la observación de que la experiencia que yo he vivido a lo largo de mi vida cristiana, hablando acerca de los dones, es que la gente se mete a hablar de los dones sin hacer referencias bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se meten a hablar de los dones sin hacer referencias bíblicas, a la hora de las horas dicen una ensarta de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿va? Bueno, pero sigamos con las palabras. Hay otra que aparece en Primera de Corintios 12:1. Primera de Corintios 12:1. Hermano Jaime, si nos la lee, por favor. Primera de Corintios 12:1. Dice así la palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Palabra de Dios. Muy bien. Vea de que en este caso habla acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es la palabra que se ocupa ahí? Es la palabra neumáticos. Y esa palabra de neumáticos tiene un significado bien interesante. Se traduce como cosas espirituales o relativo al espíritu.
se utiliza para enfatizar el origen de los dones. No son talentos naturales, sino que provienen directamente del Espíritu Santo. Y es importante que hagamos la aclaración porque alguien puede decir, yo tengo el don del Espíritu Santo de tocar música. No, esa es una habilidad natural. Esa es una habilidad natural. Que cuando usted toque música, Dios le puede dar la unción para que esa música toque corazones y sea de bendición para las personas, es otra cosa, ¿verdad? Pero distingamos en ese sentido entre lo que son talentos naturales y lo que son dones espirituales, ¿verdad? Entonces, por eso es de que precisamente esta palabra neumáticos a lo que hace énfasis a qué es de dónde proviene el don. ¿De dónde proviene el don? Lo que sí menciona la Escritura, que va, digamos, cuando Dios le da cierto don a cierta persona, lo que la persona no debe de hacer es descuidarlo, ¿verdad? Porque incluso Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, ¿va? Entonces está la situación esa de que neumáticos, una de las cosas que enfatiza es precisamente establece la diferencia pues entre lo que son las habilidades naturales y lo que son los dones espirituales. De hecho, ya vamos a ver dos pasajes en los cuales se da un listado de cada uno, ¿verdad? Para que no estemos como, para que salir de la duda es, mire, y esto será, y esto no será. No, la Biblia en ese aspecto es bien específica y dice, mire, los dones son este y este. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, la verdad es que, y fíjese que una de las cosas que yo me topé cuando estaba preparando este estudio, y hay muchas cosas que la Biblia dice y que nosotros lo que tendríamos que hacer es ponerle un poco atención a lo que dice la Escritura para no andar adivinando. Ahora, si seguimos un poquito hablando acerca de las palabras griegas que describen el don del Espíritu Santo, está esta otra. Mire, una que aparece en Hebreos 2:4. Hermana Olga, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Hebreos 2:4. Con gusto, hermano. Testificando Dios juntamente con ellos. Ay, no se Señales. mapa con su foto. Testificando Dios juntamente con ellos, con estas señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Correcto. Vea que ahí el escritor de Hebreos habla acerca de repartimiento del Espíritu Santo. Y esa situación de repartimiento, ¿qué es? Es la palabra griega merismos. Y esa palabra de merismos se traduce como distribución o repartimiento. Y mire la idea que lleva implícita. Se refiere al acto de Dios de dividir y asignar dones específicos a diferentes personas según su voluntad soberana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, ¿de qué manera van a repartir Dios los dones? Según la necesidad. Según la necesidad. Usted se fija de que, por ejemplo, hay muchos milagros en la Biblia de que no son hechos a tontas y a locas. La vez pasada, por ejemplo, que hablábamos acerca del maná, por decirle algo, que aunque fue un milagro que ocurrió durante 40 años, pero solo ocurrió esa vez y nunca más. Entonces se ve de que hay ciertas cosas que Dios las hace de una manera específica, según se necesita. Vale, por aquello que alguien podría decir, mire, la Biblia dice que a los que creen en su nombre tomarán en las manos serpientes, voy a abrazar a una anaconda. No, mire, pero si no hay un plan de Dios en ello, si no hay un propósito de Dios en ello, lo más seguro es que la anaconda lo va a abrazar y le va a sacar el aire. Entonces, por eso es que es muy importante hacer esa distinción. Y luego fíjese que hay una palabra que se ocupa en 1 Corintios 12:5. En 1 Corintios 12:5. Hermano Eleazar, ¿nos puede leer esa cita, por favor, de 1 Corintios 12:5? Hola. Hola, sí, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Correcto. Ahora vea de que en este caso precisamente se ocupa una palabra bien interesante, la palabra diaconía. La palabra diaconía. ¿Y diaconía a qué hace referencia? Al servicio o ministerio. Y en este caso la palabra diaconía, una de las cosas que enfatiza es el propósito práctico del don. Porque una de las cosas que es bien importante entender cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo han sido dados por Dios para servir al pueblo de Dios. O sea, no son para que yo me crea más, no son para que yo me ponga en un pedestal,
No, sino que los dones del Espíritu Santo han sido dados con la idea de que nosotros podamos servir, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la lógica esa que usted ve en los dones que aparecen en el libro de Efesios, ¿va? Cuando habla acerca del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y maestro. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los dones? Servir. Es por eso de que en este caso, precisamente cuando habla acerca de los dones del Espíritu Santo, acá en 1 Corintios 12:5, ocupa esa palabra de diaconía. Y hay una última que aparece acá, mire, en 1 Corintios 12:6. Hermana Esther, ¿nos puede leer, por favor, 1 Corintios 12:6? Bueno, voy a intentar. Si le aparece la foto, apártela, porque eso podría ser de que la foto le esté quedando encima de la imagen, si no tiene su Biblia a la mano. ¿Ya vio cómo? No, Dijo 1 Corintios 1:6. 12:6. Oh, 12. 12:6. Ok. Ahorita lo busco. 12. 6. 1 Corintios 12:6. Ok. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy bien, muchas gracias. En este caso, ¿qué es lo que sucede? La palabra que se ocupa es esa palabra de enérgema. Y esa palabra de enérgema, ¿a qué se refiere? A la energía de Dios actuando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hacemos un resumen de las palabras que se ocupan para hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, nos topamos con esto. Tenemos la palabra carisma, que aparece en 1 de Pedro 4:10, que hace referencia a que los dones del Espíritu Santo es un regalo de gracia de parte de Dios. Luego también tenemos la palabra neumáticos para enfatizar de que los dones son del Espíritu Santo, no son talentos naturales, para que no hagamos la confusión de lo que son los talentos naturales con los dones espirituales. Los dones espirituales es otra cosa. Luego también, por ejemplo, otra de las palabras que teníamos por acá es esta palabra de merismos, que a lo que se refiere es al hecho de que Dios es el que toma la decisión de repartir los dones según la necesidad. ¿Verdad? Por aquí alguien puede decir, mire, aquí ¿por qué no sucede eso? ¿Verdad? Aquí, ¿por qué no sucede eso? También está, por ejemplo, 1 Corintios 12:5, que se ocupa la palabra ministerio. Ahí teníamos que es la palabra diaconía, y lo que hace énfasis es de que los dones del Espíritu Santo tienen una finalidad práctica. No son para que yo me ande creyendo más que los demás, ni que crea que merezco estar en un pedestal, sino que son para servicio del pueblo de Dios y últimamente del plan final de Dios, ¿va? Y la última que acabamos de leer es precisamente esa palabra energema, que a lo que se refiere es de que los dones es el poder de Dios. Dígame, hermana Esther, por favor. Mi pregunta es, ¿cómo saber qué es un don o una habilidad? Ya lo vamos a ver, porque la Escritura da un listado, más bien dos listados, da dos listados, ¿verdad? Que esa es una cosa bien interesante, porque fíjese que muchas veces cuando se habla acerca, yo les comentaba al principio, para los que tal vez han entrado un poquito tarde, el hecho de que muchas veces yo me he topado con la situación que la gente se mete a hablar de los dones, lo cual está bien, porque la Biblia habla acerca de ello, pero cuando hablan acerca de los dones no ocupan citas bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la hora de las horas? Es una discusión de hígado, pues. Es una discusión de hígado. No, mire, el asunto es, mire, la Biblia dice esto, ¿va? La Biblia dice esto. Y nos vamos a dar cuenta precisamente que al ver qué es lo que dice la Biblia, de veras que no solamente le vamos a dar gracias a Dios porque está esa promesa para sus hijos, sino también en alguna medida como que despierte en nosotros ese deseo, así como el profeta Isaías, para decir, heme aquí, envíame a mí. O sea, yo estoy a la orden para que lo que tú quieras hacer conmigo al respecto, aquí ya sabes dónde encontrarme, ¿no? Entonces, por eso hasta ahorita hemos visto nada más lo que son las palabras que describen precisamente cuál es la idea o a qué se refieren los dones del Espíritu Santo. Ahora, antes de pasar a los listados, vamos a ver algunas situaciones que tienen que ver con la promesa del Espíritu Santo, porque fíjese que esta es otra cosa que es bien importante. ¿Por qué razón?
porque a veces hay quienes ven como que si los dones del Espíritu Santo, como que es algo que yo tengo que esperar que, o a partir de qué momento puede suceder. Aquí tenemos algunas cuestiones. Mire, por ejemplo, una de las cosas que dice Juan 14:16, dice, y que es una frase de Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, claramente el Señor dijo, mire, cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y durante cuánto tiempo va a estar, dice, va a estar para siempre. Ya no va a ser como en el caso del Antiguo Testamento. Y hay un detalle bien interesante que fíjese que en las reflexiones que yo estaba haciendo en este estudio me llamó la atención y es esta. Este versículo de Hechos 1:8 yo entiendo que es bien conocido, pero también de tan conocido que es como que lo dejamos pasar por alto, ¿va? Porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vaya, el Señor prometió que el Espíritu Santo iba a venir y vino. Ahí no hay duda. ¿Y para qué? Mire lo que dice ahí, y me seréis testigos. O sea que una de las tantas, fíjese bien, no es la única, pero una de las tantas funciones que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de las personas es el qué, el que nosotros podamos testificar, el que nosotros podamos evangelizar, el que el Espíritu Santo a través de nosotros toque el corazón de las personas para que se conviertan. Entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta es una situación bien importante, el hecho de que la presencia del Espíritu Santo, una de las áreas en las que se va a manifestar, tiene que ver con el evangelismo. Y fíjese que en Hechos 19:2 hay una cita que a mí me ha llamado la atención muchísimo y se la quiero compartir. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer Hechos 19:2, por favor? Es la cita que está en Amén. pantalla. Amén, pastor. Dios bendiga. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de si hay Espíritu Santo. Correcto. Vea de que cuando Pablo llega a Éfeso hace la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea que según el entender de Pablo, el Espíritu Santo se recibe al creer. ¿Verdad? La presencia del Espíritu Santo es al creer. Que después puede haber la llenura del Espíritu Santo y que pueden haber experiencias, que no le quepa la menor duda. Pero el Espíritu Santo se recibe en el momento que se cree, en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sorpresa con la que Pablo se topó es que ellos le dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Claro, a mí ese pasaje me deja el desafío aquello de que muchas veces los pastores cometemos el pecado de que solo hablamos de los temas que dominamos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? A veces dejamos de lado cosas que no dominamos, pero que bíblicamente son igual de importantes, pues. En este caso tenemos esa situación, pero sí se hace la relación esa de decir, bueno, mire, ¿y el Espíritu Santo en qué momento se recibe? Se recibe al creer, en ese momento. Lo que puede haber después, y ya esa es una cuestión muy personal sobre qué puede suceder, en qué momento puede suceder, es la llenura del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo. Ahí ya queda una cuestión de la intimidad de cada persona con Dios. Ahora, el Espíritu Santo, lo que sí las Escrituras nos dicen es que se recibe al creer. Y fíjese que hay una cosa que, por ejemplo, mire lo que dice Juan 3:34. Hermano Enrique, si nos puede leer esa cita, por favor. Juan 3:34. Hola. O veamos, hermana Claudia, ¿nos puede ayudar con esa cita, por favor? De Juan 3:34, si no va en tráfico. Pastor, perdón, voy manejando. No se preocupe, no se preocupe. Mire lo que dice. Dice, porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla. Y mire lo que dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios no es tacaño. O sea, mire, no le voy a dar un poquito de Espíritu Santo para que no gasten, va. No, dice.
Dios nos da el Espíritu Santo por medida. Ese es un detalle, ese es un detalle que es bien importante, ¿verdad? Porque más de alguien puede pensar, ay, mire, quizás a mí Dios no me ha dado algo porque no me han dado el Espíritu Santo completo. No, mire, Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces, por eso es de que hablando acerca de los dones, esta situación es bien importante. Y siempre para reforzar el tema ese de que el Espíritu Santo se recibe al creer, mire lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. Ahora, ¿por qué es importante esta base? Porque el Espíritu Santo se recibe al creer. Ahora viene la otra parte, que es precisamente, digámosle así, el punto central del estudio de hoy. ¿Y en qué momento van a aparecer los dones? O, por ejemplo, la pregunta que hacía la hermana Esther, ¿y cuáles son? ¿Y cuáles son? Ah, mira, porque fíjese, yo les comentaba de que hay dos listados de dones. Hay dos listados de dones y que la Biblia es bien específica en el decir son estos y estos, para distinguirlos de lo que son habilidades naturales. Perdón, porque alguien puede tener habilidad para las matemáticas, por ejemplo. Alguien puede tener habilidad para hacer manualidades. Sí, pero esa es habilidad, eso es habilidad. Los dones del Espíritu Santo, y por eso estábamos viendo las palabras griegas, nacen precisamente o los produce el Espíritu Santo en el creyente. Y mire, por ejemplo, el listadito está acá, mire, en Romanos 12, del 6 al 8. Quiero ver. Hermano Jaime, ¿nos puede leer, por favor, Romanos 12, del 6 al 8? Dice así la palabra de Dios, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que menciona el don de profecía. Ese lo vamos a explicar al último porque hay dos que tres cositas que es muy importante que nosotros podamos conocer. Ahora, yo le aseguro que si nos ponemos a pensar y le preguntamos a cualquiera, mire, ¿y usted cree que la profecía es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo? Le va a decir, claro que sí, sin ninguna duda. Pero ¿y por qué Pablo dice de que el servir es don del Espíritu Santo? Que el enseñar es don del Espíritu Santo, que exhortar es don del Espíritu Santo, que repartir, o sea, aquella gente que dice, mire, de lo que yo tengo voy a compartir con otros, que repartir es don del Espíritu Santo, que presidir, o sea, por ejemplo, dirigir una congregación, dirigir una alabanza. ¿Por qué lo pone también como don del Espíritu Santo? Debe ser porque lo es. Debe ser porque lo es. Ahora, ¿cuál está el asunto? Ya vamos a ver el listado de Primera de Corintios, que en el listado de Primera de Corintios también hay otras situaciones que son bien interesantes que vale la pena comentar. Pero antes de que pasemos al listado de Primera de Corintios, veo de que una de las cosas que menciona, bueno, primero dice, está el don de profecía, que ya lo vamos a ver en un momento. Pero menciona que está el don del servicio. Ahora, ¿en qué momento el servir se convierte en un don del Espíritu Santo? Usted ve, por ejemplo, lo que pasó en el libro de Hechos, de que cuando eligieron a los primeros diáconos, que fue lo primero que les dijeron, ellos lo único que iban a hacer era servir la comida, pero los requisitos que les pidieron para encargarse de esa labor, no les dijeron, mire, que haya trabajado en un restaurante, que sepa cocinar, ¿cómo se llama? Que sea bueno para los números, que sea ordenado para tener almacenes. ¿Qué fue lo que les pidieron? Les pidieron llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Por qué razón? Porque el servicio lleva un elemento aparte, vaya, porque alguien puede decir, ah, mire, pero y de servicio se trata, y no, eso están en los restaurantes de comida rápida, pues.
En una gasolinera, ahí le sirven a uno, sí, pero en este caso, Pablo lo pone como don del Espíritu Santo, porque en este caso el servicio está impuesto en función de servir, de ayudar al pueblo de Dios y en determinado momento que eso pueda servir para la salvación de las almas. Y la misma situación ocurre con las otras situaciones que están ahí, ¿va? Porque dice así de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y usted se fija que cuando hablan acerca del Espíritu Santo, la gente habla acerca del don de lenguas, de milagros, que sí habla acerca de eso, ya lo vamos a ver, pero dejan de lado estos, y estos también son importantes. Así estábamos con la cuestión de que, mire, ¿cuál es la diferencia entre una habilidad y un don? Aquí tenemos el primer listado, acerca de eso. Ahora, vamos a ver el segundo listado. Fíjense que el segundo listado está aquí, mire, en 1 Corintios 12, del 8 al 11. Veamos, hermano Efraín, ¿nos puede leer esta cita, por favor? 1 Corintios 12, del 8 al 11. Amén, pastor. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén, pastor. Mire, entonces aquí hay otro más. Entonces, ¿y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los que están en Romanos, los que están aquí. Los dos. Ahora, mencionaba a los de Romanos precisamente porque a los de Romanos como que se deja un poco descuidadito, ¿va? De que no, mire, es que son el don del Espíritu Santo. Los de 1 Corintios sí, dicen algunos, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Pablo dice que los que están en el libro de Romanos también son dones del Espíritu Santo. Ahora, específicamente en el caso de estos, vamos a anotar tal vez algunas cuestiones que vamos a pasar a explicar. Por ejemplo, están los primeros dos que a veces como que dan un poco de qué puede ser, y es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Le voy a dar dos versiones de lo que puede significar eso. Hay una versión que yo he escuchado que en su momento me pareció muy interesante y que a la fecha yo no la he descartado. No la he descartado precisamente porque al parecer explica ciertas cosas que yo en su momento no entendía. Este pastor explicaba de que la diferencia entre palabra de sabiduría y la palabra de ciencia está en lo siguiente. Que la palabra de sabiduría, dice este pastor, se refiere al conocimiento que Dios da del pasado inmediato pero desconocido. Como que, por ejemplo, como cuando Pedro le dijo a Ananías de que le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y dice este pastor que la palabra de ciencia es la revelación del conocimiento presente pero desconocido. Le diré, esa es una explicación que a mí en su momento me pareció muy interesante. No la he descartado del todo, pero fíjese que también tengo una segunda explicación que le quiero mencionar para que usted vea qué puede ser la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. En el caso de la palabra de sabiduría tenemos, por ejemplo, lo que dice Santiago en el capítulo 1, cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra que se ocupa en el texto griego, ahí la tiene usted, es la palabra Sofía. ¿Y qué pasa con la palabra Sofía? Ya le doy chance, permítame. La palabra Sofía se refiere a la capacidad de aplicar el conocimiento de manera práctica y divina. O sea, yo puedo saber hacer algo,
pero no sé cómo aplicarlo. Vaya, como que usted dijera, mire, yo sé inyectar porque he visto videos de YouTube que explican cómo inyectar. Ahora, si usted me pregunta, mire, ¿y usted ya ha inyectado? No, he visto videos de YouTube nada más, ¿va? Pero no he, pues, ahorita no he puyado gente, ¿va? No he puyado gente. Entonces está la cuestión de que la palabra de sabiduría, ¿qué es lo que viene a convertirse? Viene a ser la capacidad de aplicar el conocimiento de manera práctica y divina. Algo así como lo que hizo el rey Salomón, por ejemplo, con las mujeres que llegaron a pelear por el bebé muerto, ¿va? Dígame, hermano Jaime. Justo eso era lo que iba a comentar, y también Daniel, ¿verdad? Cuando le tocó interpretar sueños, José también, Sí. creo que ahí hay mucho de eso, ¿no? Sí, y de hecho son muy buenos ejemplos. Pues es que fíjese que quizás la diferencia entre lo que es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia es un poco sutil, ¿va? Es un poco sutil. En ese caso ya vamos a ver incluso, por ejemplo, que en el caso de la palabra de ciencia, pues también como que tiene un poquito de eso, ¿va? En este caso, mire lo que dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y la palabra de ciencia, ¿qué es? En ese caso, la palabra que se ocupa en el texto griego es la palabra gnosis, y se refiere a la información, el conocimiento o el discernimiento de hechos. En este contexto espiritual es un conocimiento que no se obtuvo por medios naturales. O sea, no es algo que yo aprendí porque, mire, fíjese que eso lo estudié en la universidad, o porque fui a un curso, o porque fui a una capacitación. No, la palabra de ciencia es algo que da el Espíritu Santo. Y esos ejemplos que usted menciona, por ejemplo, José para interpretar los sueños, Daniel hizo su parte pues en las cortes de Babilonia y de Persia, Salomón en diferentes momentos, ¿verdad? Cuando las mujeres rameras llegaron a pelear por el hijo muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que Dios en algún momento le dio de cierta sabiduría que no podía ser aprendida de ninguna manera. Porque cuando llegaron las mujeres, por ejemplo, donde el rey Salomón, prácticamente él no tenía manera de saber quién decía la verdad. No había forma, no había forma. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios le fue guiando de tal manera que él pudo saber la verdad, y posteriormente, ¿qué fue lo que pudo hacer? Pudo tomar una decisión para hacer justicia, ¿verdad? Entonces hay mezcla del conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento. Dígame, hermano Jaime. Creo que también ilustra eso el adivino o mago que quiso comprar el don a los apóstoles. Simón, creo que se llamaba. Sí, así se llamaba. Así se llamaba. Y esa es la cosa de que, vaya, como son dones del Espíritu Santo, no es aquello que yo puedo decir, mire, deme de eso. No va, no. Por eso es de que una de las cosas, por ejemplo, que dice el apóstol Pablo, y leíamos en una de las citas de más atrás, es que el Espíritu Santo lo reparte como él quiere. ¿A qué persona se lo va a dar y por qué? Esa ya es una cuestión que queda en decisión del Espíritu Santo. Hermana Claudia, dime. Pastor, Dios le bendiga. El Espíritu Santo es el que da los dones, ¿verdad? Sí. A mí me surge siempre la pregunta, si el Espíritu los da, el Espíritu los podría quitar. Porque, y a mí me surge la duda cuando hay una palabra que dice irrevocables son los dones, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa cuando abusamos de los dones o de la gracia, ¿verdad?, que hemos recibido? Vaya, fíjense de que en ese caso tal vez tenemos dos o tres situaciones, porque vaya, por ejemplo, el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, no descuides el don de Dios que hay en ti, el cual te fue dado por la imposición de manos. O sea que Timoteo tenía un don del Espíritu Santo que Pablo se lo había dado, pero ¿cuál era la tarea de él? No hacer un mal uso. O en todo caso, utilizarlo de una manera provechosa y no dejar que eso que el Espíritu Santo le estaba dando se perdiera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona mal utiliza un don del Espíritu Santo? Balaam. Ya ve que Balaam era un profeta que daba mensajes certeros de Dios,
pero que en algún momento, al dejarse corromper por el dinero, ¿qué fue lo que pasó? Creó una herejía, y en algún momento incluso hasta apartó al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tristemente puede darse la situación esa, en el caso de Balaam, que tenía ese don de parte de Dios, y llegó en algún momento en el que en alguna parte se equivocó en el camino y se fue por otro lado. Ahora, claro, ¿qué le pasó a él? Mire, él llevó las consecuencias de haber hecho todo eso. Entonces, puede pasar eso de que una persona tenga, mira, el caso del rey Salomón, por ejemplo, que se le dio sabiduría, pero en algún momento como que hizo eso a un lado, dejó que, digámoslo así, dejó que su carne tomara control, y no, yo puedo manejar eso, y ya todos conocemos el resultado. Entonces se ve de que en algún momento el Espíritu Santo puede dar un don, pero una persona puede no darle el uso que Dios espera que haga de ese don. Entonces, en ese aspecto, pues como que es un llamado de atención para nosotros, para que si Dios nos da cualquiera de estos dones, pues que los utilicemos de la manera que se debe, ¿verdad? De la manera que se debe. Ahora fíjese, bueno, esto es hablando acerca de lo que es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, que le digo, a mí me da la idea precisamente por cómo se ocupan las escrituras, de que se ve que son, hay una línea bien sutil de lo que puede ser, pero sí tienen que ver con cuestiones del intelecto. Dígame, hermano Jaime. La fuerza extraordinaria de Sansón, ¿lo consideraría usted un don? Y si así fuera, definitivamente pues creo que no, como Pablo no lo lista, una fuerza sobrehumana, definitivamente quedó proscrita, ¿no? Ya no, No. Ese don ya no se da, si acaso fuera, ¿no? No, pero yo le diría que sí, y fíjese que está en este listado, mire, porque vaya, leíamos la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Fíjese los que están mencionados acá. Me voy a adelantar solo para contestar su pregunta. A otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente la fuerza que tenía Sansón estaba más allá del parámetro, porque no era la fuerza de un powerlifter, no era la fuerza de, ¿cómo se llaman estos? No era la fuerza de alguien que hace calistenia. No, era una fuerza que estaba más allá de los parámetros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué era lo que sucedía? Vendría a entrar dentro de esta situación de que él prácticamente lo que hacía era un milagro. Dios obraba un milagro a través de él al tener esa fuerza tan descomunal, pues, ¿verdad? Que dice que agarraron un león y solo lo agarró por la quijada y lo mataba. Entonces, era una cosa que humanamente eso no puede ser. Humanamente eso no puede ser. Yo sí lo consideraría, y fíjese que incluso Sansón está dentro de la otra cuestión que decía la hermana Claudia, ¿va? En el sentido de que, mire, ¿qué pasa cuando una persona tiene un don de parte de Dios y lo malutiliza? Ya ve lo que le pasó a Sansón, ¿va? Que le sacaron los ojos, lo pusieron de burla, le pasó una serie de cosas. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un don y lo malutilizó, ¿verdad? Entonces, lamentablemente puede ocurrir esa situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que en este listadito, aquí déjenme comentarle 2 que 3 cosas. Por ejemplo, cuando dice a otro fe, ¿y qué es el don de fe? Fíjese de que en doctrinas bíblicas pues se hace la distinción entre la fe para salvación, ¿verdad? Cuando Efesios dice que somos salvos por gracia, está la fe como fruto del Espíritu Santo, que la tenemos en Gálatas 5:22, y está la fe como don del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento la fe se convierte en don del Espíritu Santo? La fe como don del Espíritu Santo es la que nos permite creer lo imposible. ¿Cómo así? Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús le dice que sí. Y él después se ha de haber quedado pensando en qué lío me acabo de meter, ¿no? Porque me voy a tener que bajar al agua. Porque por bocón me pasó eso. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El vino se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. O cuando Moisés abrió el Mar Rojo, que Dios le dice, ¿y por qué me preguntas a mí? Le dice. A mí siempre me ha dado chiste esa situación de que, ¿y qué más quiere que le pregunte? ¿Verdad? O sea, me da la impresión que como que Moisés ya sabía Dios ya le había dicho que era lo que iba a ocurrir, pues.
Entonces le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Alza tu vara y divide el mar. Así va, como es bien fácil, va. Como es bien fácil así, ya usted se hace la prueba de yendo a la playa y levantando a ver si logra retroceder el mar, va. Entonces, el don de fe, ¿qué es lo que sucede? El don de fe es el que nos permite el creer lo imposible, el creer lo imposible. Luego menciona, dice, a otros dones de sanidades. ¿Por qué no menciona don de sanidad, sino que dones de sanidades? Porque las sanidades pueden ocurrir de diferentes maneras. Las sanidades pueden ocurrir de diferentes maneras. Por eso es de que hay quienes dicen, mire, ¿y cómo se sana? Se sana con aceite, sin aceite, por imposición de manos, por oración simple, por la intervención médica. Es que las sanidades pueden ocurrir de muchas maneras. Y tiene que estar la persona aquí. Y si la persona no está consciente, ¿verdad? Hay una serie de cosas que si nos ponemos a pensar, por eso es que las escrituras no lo cierran, sino que dice dones de sanidades. Otro de hacer milagros. Vaya, la pregunta que decía el hermano Jaime, bueno, y la fuerza de Sansón, mire, era una fuerza que estaba fuera de los parámetros. Y hay 2 que 3 milagros en las escrituras que a mí a veces me da la impresión hasta que son un poco raros, ¿no? Por ejemplo, que uno de los criados de Eliseo, de los estudiantes de Eliseo, afligirse porque un hacha que le habían prestado se le había ido al agua. Era como para que le dijeran, mira, te vamos a dar uno así para que avives y que aprendas a cuidar las cosas, ¿va? No. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Aventó un palo, hizo flotar el hacha y la recuperó. O cuando a Sansón se le perdieron las asnas, mire, y se puede ir a buscar a un profeta para una cosa tan trivial. Pues ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Claro, había propósito de Dios en ello, ¿va? Porque Samuel le dijo de que él iba a ser el rey de Israel. Dígame, hermano Jaime. Y también para citar esas cosas extraordinarias, la burra que habló. Claro. Y bueno, también los que fueron metidos a la hoguera. Bueno, Daniel con los leones y los amigos que sobrevivieron ese fogón, ¿no? Correcto. Entonces vea que por eso el hacer milagros, pues como que no está, o sea, hay un montón de cosas que pueden caber en eso, pues. Hay un montón de cosas. Por eso es de que la pregunta que usted hacía, mire, y en el caso de Sansón, ¿eso puede considerarse un don? Sí, lamentablemente lo usó mal y lamentablemente sufrió las consecuencias por usarlo mal. ¿Verdad? Tristemente, eso fue lo que sucedió. Ahora mire a otro, el de profecía, que ya lo vamos a ver en unos momentos, porque se lo he dejado aparte, porque hay 2 que 3 cositas que hay que considerar. A otro dice discernimiento de espíritus, ¿verdad? Usted se fija que Pablo en el libro de Hechos, había una mujercita que andaba detrás de él y decía, estos andan predicando el evangelio de salvación. Momento, dijo Pablo, esa mujer tiene demonio. ¿Verdad? Por aquello de que dice la escritura que no todo el que me dice Señor, Señor, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el tener ese discernimiento no es algo que yo puedo aprender. Mire, voy a comprar un manual de discernimiento de espíritu. No, ese es un don del Espíritu Santo. Ese es un don del Espíritu Santo. Luego dice a otros diversos géneros de lenguas. O sea que pueden haber de varios tipos. Pablo habla acerca de lenguas humanas y angélicas. Por eso habla de diversos géneros de lenguas. Y aquí hay una situación, mire, que es bien interesante, y a otro, interpretación de lenguas. Algunas personas que han tratado de negar las lenguas, generalmente, vaya, usted se fija que los idiomas generalmente tienen patrones, que hay conjunciones, que hay nombres propios. Entonces hay quienes han tratado de hacer eso con las lenguas. A ver si más de alguien se le va a ocurrir un día de estos a ocupar la inteligencia artificial para interpretarla, más de algún loco va a haber. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Los intentos que se han hecho por tratar de hacer eso caen en un absurdo por una sencilla razón. Porque no dice que es traducción de lengua, sino que dice que es interpretación. O sea que yo no traduzco palabra por palabra, sino que agarro la idea y se la digo. Entonces, por eso es de que esos intentos están condenados al fracaso, ¿va? Y de hecho eso es lo que ha ocurrido, ¿va? Eso es lo que ha ocurrido precisamente con esta gente que han tratado de hacer eso. Pero mire lo que dice el versículo 11.
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que ahí es cosa que el Espíritu Santo decide. Lo importante, fíjese que luego después el apóstol Pablo hace mención acerca de dos situaciones. Porque, por ejemplo, mire lo que dice en 1 Corintios 12 del 29 al 31. Hermano Efraín, ¿nos puede leer esa cita, por favor? 1 Corintios 12 del 29 al 31. Sí, amén, pastor. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén, Correcto. pastor. E incluso se va a dar cuenta que hay versiones que dicen, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. Porque en el griego precisamente se ocupa el no. O sea, que hace la pregunta retórica y da la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es importante por aquello de que a veces hay quienes dicen, mire, es que usted tiene que hablar en lenguas porque es la señal inequívoca de que el Espíritu Santo está sobre usted. Y Pablo dice que no todos hablan en lenguas. Van a haber unos que sí, van a haber unos que no, y los dos van a tener el Espíritu Santo. Por eso le decía hace un momento, mire, es bonito hablar acerca de esto con Biblia en mano. Con Biblia en mano. Le digo, una vez me decía, yo escuchaba el testimonio de una persona que había ido a la iglesia de John Cho, por ejemplo, que es la iglesia más grande del mundo allá en Corea del Sur, una persona norteamericana. Y llega allá y bueno, fue al culto y toda la cosa. Y dijo, ay, qué bonito estuvo la predicación y qué bueno que el pastor Cho predicó en inglés. Y vino alguien y le hizo la aclaración. No, le dijo, si el pastor Cho ha predicado en coreano como todos los días. Entonces, en ese aspecto, yo no soy quien para decirle, eso no puede ser, no. Ahora, lo que sí dice la Biblia, mire, ¿son todos apóstoles? No dice. ¿Son todos profetas? No dice. ¿Son todos maestros? No dice. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. Pero es por la cuestión esa de que mucha gente cree que los dones son estatus. Y los dones no son estatus. Los dones son para servicio. Y mire, por ejemplo, una de las cosas que dice acá, 1 Corintios 13, del 1 al 2. Hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor. 1 Corintios 13, del 1 al 2. Sí, hermano. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, detalle importante, mire, ¿y los dones pueden existir? Claro que sí. ¿Cuál es el uso correcto? Cuando son utilizados en base a la regla del amor. ¿Y cuál es la regla del amor? Que el don no es para que yo me crea más que los demás. El don es para servir. Dígame, hermana Claudia. Hola. Es que si se da el problema, pastor, de que recibo un don y me creo más, pues ahí ya lo estoy arruinando, ¿verdad? Porque el don no puede sobrevivir en el orgullo. No va a llegar mucho, no va a llegar Sí. muy lejos. Sí, yo no sé, pero para mí el orgullo no entra al cielo. Y si todavía no logro ser libre de eso, pues ahí tengo un problema, ¿verdad? Pero le quería preguntar que los dones los da el Espíritu, pero yo los puedo pedir, Sí, sí, porque Pablo habla en 1 Corintios 14 que procuremos, que ambicionemos, que pidamos sí. los dones, o sea, ¿por qué a veces no tenemos dones? Quizás porque no los pedimos. Pongámoslo más fácil.
A los pastores ni siquiera se nos ocurre predicar acerca de esto porque tenemos miedo de hablar acerca de eso. Entonces venimos a caer el problema que tenía Éfeso, que cuando Pablo les dijo, mire, y ya recibieron el Espíritu Santo, ¿y qué es eso usted? Entonces, ¿cuál es el problema? Parte de la culpa la tenemos los pastores, que tenemos miedo de hablar acerca de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta cierto punto la congregación puede tener o no cierta culpa por qué decir, mire, la persona que supuestamente está mandada a decirme que eso existe no me lo dice. Claro, también se puede alegar, bueno, y su lectura bíblica personal, ¿dónde estaba? También se puede alegar. Pero el otro también, por su parte, ¿qué es lo que sucede? Él tiene el problema de que hay una enseñanza bíblica que está descuidando, que no la está diciendo, ¿verdad? Por aquello de que bueno, es que es muy complicado o va a crear problemas. Yo le aseguro una cosa, que si agarramos a cualquier congregación y la llevamos pasito a pasito enseñándole lo que las escrituras dicen, no tendría por qué tener ningún problema. Y explicarles, vaya, que están situaciones como el caso de Sansón, que malutilizó un don que Dios le había dado con las consecuencias que llevó, que le sacaron los ojos, lo pusieron de chiste y una serie de situaciones, ¿va? ¿Por qué? Porque malutilizó un don, ¿verdad? Porque dejó que el orgullo invadiera, malutilizara ese don que le había dado. Entonces, en ese aspecto, le diré, así como usted ha ido viendo, se puede dar cuenta de que yo no considero que este sea un tema que no haya que decirle a la iglesia, porque es bien delicado. A mí me enseñaron una vez una cosa, si la Biblia lo dice, hay que predicarlo, ¿verdad? Si la Biblia lo dice, hay que predicarlo. La Biblia habla de los dones, hay que enseñar acerca de los dones, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que estudiarlo bien, tenemos que tenerlo bien diagramado, nosotros primeramente haber entendido el asunto y de ahí irse con todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Está precisamente la última parte, que era el don de profecía. El don de profecía, porque está mencionado en el capítulo 12, está mencionado en el capítulo 14. Pablo menciona también la profecía en el libro de Romanos, y entonces ahí como que entra aquella cuestión de que, mire, y profeta, ¿qué se supone que puede ser? Mire, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios 14, del 1 al 3. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, si usted quiere, digámosle así, tener un don que realmente sea importante, el don de profecía hay que pedirlo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vea que profetizar incluye esas tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Yo no soy quien para decirle, mire, y esa persona dice que es profeta, ¿usted qué cree? Ahí yo no le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es, mire, edifica, exhorta, consuela. Esas son las tres cosas que debe de cumplir. La forma en la que está acá ha hecho pensar, y no están del todo equivocados, fíjese bien las palabras que voy a utilizar, que la profecía también se refiere a la predicación, también, ¿verdad? Y también está el otro aspecto de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Agabo en el libro de Hechos, como las hijas de Felipe que profetizaban. O sea, están esas dos situaciones. Dígame, hermano Jaime. Pastor, en todo caso, la profecía o la recopilación de profecía suprema está concentrada en el Apocalipsis. Cualquiera que pretenda profetizar algo, si se sale de esas profecías, ya hay que tener dudas, ¿no? En todo caso, serían profecías más específicas de lo general que dejó el Apocalipsis, ¿no? Sí,
E incluso fíjese que el apóstol Pedro se refiere a la Biblia como profecía, porque dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y note que dice que es la palabra profética más segura. O sea que sobre cualquier otra profecía que nosotros pudiéramos buscar, la de la Biblia es la mejor. Por eso le decía de que el problema no está en que si la profecía existe o no existe, sino que el problema está en determinar qué tanto abarca. Porque vaya, por ejemplo, están esas dos citas de Pedro. En una dice, tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y también dice, entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que Pedro tiene en mente de que el agarrar el mensaje de las Escrituras y explicarlo es profecía. ¿Visto desde qué punto de vista? Las Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que sucede. A veces el lío está en este pasaje, mire, cuando dice la ley y los profetas eran hasta Juan, dice, desde entonces el reino de los cielos se ha anunciado. El lío que generalmente tiene mucha gente con este pasaje es, ¿y Agabo? ¿Y las hijas de Felipe? ¿Y el don de profecía en Efesios 4? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir entonces de que cuando el Señor dice la ley y los profetas eran hasta Juan, no es que las profecías iban a parar con Juan el Bautista, sino que hasta Juan no se había hecho lo que sigue después. Mire, ve, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Entonces no es que las profecías ya no iban a existir, sino que hasta Juan el reino de Dios no se había anunciado como Jesús lo comenzó a hacer. O sea, si usted ve bien, si hacemos una lectura sin pasionismo, se ve que en ningún momento está negando de que las profecías no existan. No, sino que simplemente menciona el hecho de que el reino de Dios se comenzó a predicar ¿con quién? El anticipo en el ministerio de Juan y plenamente con la predicación de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Hechos 15:32. ¿Y por qué le decía de que algunos suponen y no están del todo perdidos? Después del concilio de Jerusalén está esto, mire, dice. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿verdad? Por eso es de que yo entiendo que Lucas 16:16 debe querer decir otra cosa, no que ya no hay profetas, sino que podemos entender por profecía. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, el hecho de que les predicaron, los animaron, que es lo que teníamos en 1 Corintios, ¿verdad? Que dice que la profecía edifica, exhorta y consuela. ¿Y estaban ellos revelando el futuro? No. Solamente estaban edificando, exhortando y consolando. Díganme, hermano Jaime. Pastor, y en el lenguaje original de esos dos, de esas dos citas, Lucas 16:16 y Hechos 15:32, cuando hace referencia a profecía, ¿es la misma palabra original? Sí, es la misma. Es la misma. Ahí en ese sentido no le. Es que fíjense que el problema no ha estado en el griego, el problema ha estado en el contexto. El problema está en el contexto. Porque vaya, si usted ve, por ejemplo, la cita de Lucas 16:16, ¿qué dice? La ley y los profetas eran hasta Juan. Punto y coma. Desde entonces, o sea, desde Juan, el reino de Dios es anunciado. Quiere decir de que hasta Juan no se había anunciado el reino de Dios. Entonces, se ve pues de que al hacer la lectura del pasaje, no es que está diciendo, mire, los profetas se acabaron hasta acá, porque entonces quedaríamos con el problema. ¿Y el Apocalipsis? Ahí es donde vienen algunos y se echan una salida bien sacada de la manga. Es que como la ley y los profetas eran hasta Juan, y Apocalipsis representa que todos los que estaban en la época de Juan se murieron y Juan es el último. Ni está zafada, pero hasta ahí queda nada más en salida olímpica. En salida olímpica. A mí me da la impresión, en base a la cita de Efesios,
de que los profetas sí existen, que los profetas sí existen, y que la profecía en ese momento puede cumplir varias funciones, porque le voy a comentar un caso. A veces hay quienes dicen, ay, mire, y en esa iglesia dicen que profetizan y solo versículos bíblicos dicen. ¿Y qué quería que dijeran? ¿Y qué quería que dijeran? Si la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Y qué quería que dijeran? Entonces a veces la gente como que agarra uno sus argumentos para negar las cosas que le diré, no son consistentes, pues, no son consistentes. Ahora mire, por ejemplo, lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Este versículo es bien interesante por lo siguiente, porque a veces hay quienes dicen, estoy profetizando, y como estoy profetizando, no me detenga, porque está deteniendo al Espíritu Santo. Moción de orden. Moción de orden. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que yo puedo determinar y decir, no, mire, me voy a callar porque por alguna razón, para respetar el orden de la iglesia, porque yo soy invitado, porque no soy miembro, me están pidiendo que me calle, por respeto a esa congregación me voy a callar. Y eso lo tengo que poder hacer. Precisamente, no, porque yo leía una historia acerca de una persona que mandó callar a un grupo de gente, y esta persona después le dijo, ¿cómo se atreve a callar al Espíritu Santo? Le dijo, y vino este pastor y le dijo, mire, le dijo, si hubiera sido el Espíritu Santo, ni yo ni nadie los hubiera podido callar. Entonces, también en ese aspecto como que es importante a veces de que si vamos a inventar cosas, pues por eso lo mejor es ver la Biblia primero, ¿va? Dígame, hermano Jaime. Pastor, ese pasaje no podría tener una alternativa interpretación de lo que dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, de tal manera como que, mira, si hay nuevas profecías, tienen que estar alineadas a las profecías que están incluidas en las escrituras. En este caso, Juan fue el profeta quizás máximo, ¿no? Y a través del Apocalipsis. Si algo se sale de ahí, pues hay que cuestionarlo. ¿Por qué? Porque por este pasaje que dice los espíritus de los profetas, o sea, las nuevas profecías, deben estar sujetos a los profetas, que son los que dejó el Señor en su palabra, ¿no? Sí, aunque fíjese que si lo quiere de una manera más clara, está lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando dice que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, de que mire, esto solo yo lo sé y el Espíritu Santo me lo ha revelado solo a mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si el Espíritu Santo mora en toda la iglesia, Dios le va a dar una revelación así de grande a una sola persona? ¿Verdad? De hecho, incluso una de las cosas que el apóstol Pedro enseña, y que es bien interesante, es el hecho de que la comprensión de la Biblia en parte viene en un poco de investigación y un poco de reflexión, porque dice, los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué tiempo y qué persona les indicaba el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Entonces quiere decir de que parte del asunto es de que yo debo de agarrar las escrituras y ponerme a investigarla, compararla con otras opiniones de otros miembros del pueblo de Dios. Por eso es que dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Y ahí es donde fallan, por ejemplo, aquellas gentes que dicen, mire, Dios me ha revelado solo a mí, ¿cuándo va a venir? No, eso no puede ser. Dígame, hermana Clau. El problema, pastor, es que nosotros quizás confundimos profecía con adivinación, ¿verdad? Un poco. Y la mayoría de personas nos gusta la adivinación, pero para mí Hebreos 1:1 tiene la respuesta. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. O sea, no puedo hablar una palabra que digo yo que viene del Señor si no la habló Cristo antes. Así es. ¿Verdad? Entonces, si lo que está hablando, como usted decía, tiene que edificar, tiene que fortalecer, pero si la palabra, la profecía, el vaso del Señor, ¿verdad?, está dando, no edifica, es adivinación.
Sí. Si no habló Cristo, es adivinación. Y ese es el problema, que ahora ya no buscamos brujos, buscamos profetas, pero al final es adivinación. Buscamos un adivino limpio, ¿verdad? Buscamos un adivino limpio. Y es que también ocurre una cosa, mire, no deja de dar cierto cacheo. Ah, mire, yo soy profeta. O sea, ya la gente, wow, es alguien especial, ¿va? Entonces, la barrera que hay entre la revelación de Dios y el orgullo es, pero bien delgadita. Dígame, hermano Jaime. Hola. También esa, además de esa perspectiva que compartió la hermana, de que la profecía a veces se convierte o se confunde con la adivinación, es sacar provecho personal, y de eso es lo que más abunda, ¿no? Ah, mira, Dios reveló que ustedes me deben de dar no sé cuánto de su salario para yo comprar mi avión privado. O sea, esas cosas son las que uno debe también de poner en reflexión, ¿no? Si no está alineado a las profecías de las Escrituras, es mentira, pues. Claro. Bueno, y está el caso, por ejemplo, que un día estábamos discutiendo con alguien de que los siervos de Dios hay veces que rechazan el dinero. Por ejemplo, lo que le pasó a Eliseo cuando Naamán le dijo, mira, yo te voy a pagar lo que vos querrás después de esto que me acaba de pasar. No, le dice, llévate tu dinero. Entonces, claro, la gente que habla acerca de ese tipo de cosas, mire si hablan acerca de que a veces el siervo de Dios debe de rechazar el dinero. Ah, no, es que eso se sale del lineamiento, hay que pagar el carro caro, hay que pagar los viajes en avión y entonces ahí sí se necesita el dinero. ¿Va? Pero son de las cositas, por eso dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjese que, por ejemplo, a veces cuando se habla acerca de los profetas, hay un profeta del que no se habla, y por eso es que le digo de que para mí que el problema está en cómo hemos restringido el don, porque mire lo que dice Génesis 27. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, a Abraham, porque Abraham había dicho que Sara era su hermana. Dice, ¿por qué? Dice, porque es profeta. Abraham no es profeta. Génesis dice que sí, y ahí usted lo acaba de ver. Entonces, como que profeta no está tan restringido a que solamente revele el futuro. Profeta no está restringido a la predicación. Es ambas cosas, claro que sí. Pero también se ve que hay otras cositas más que también lo es, pero como nosotros hemos cerrado el esquema de que es que profeta solo es decir el futuro, no necesariamente, no necesariamente. En este caso, pues la Escritura considera a Abraham como profeta. Y mire, por ejemplo, lo que dice en Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Todo ese listadito que está ahí menciona la Escritura que dice que eran profetas y maestros. O sea, sí hay profetas después de Juan, ¿verdad? Por eso es que a mí me da la situación de que no es de que Juan pone límite, no, sino que pone el inicio de que de Juan para allá, ¿qué se hace? Se predica el reino de Dios. Se predica el reino de Dios. Pero usted ve que profetas siguen habiendo. Pablo era uno. Pablo era uno. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, a la hora de las horas, usted puede darse cuenta de que el don de profecía es más que meramente, es más que meramente el hecho de predecir el futuro. La hermana Claudia hacía una observación bien interesante, que a veces como que hemos cambiado al adivino por el profeta, porque yo una vez vi el caso de una persona que había encontrado un subprofeta, no le voy a decir si era de Dios o no, pero la cosa era que ya después ya no se quería congregar, sino que había que ir donde el profeta porque había que ver qué me iba a decir el profeta, sobre qué iba a cocinar, sobre a qué hora me iba a acostar y a todo ese tipo de cosas. ¿Va? Cuando hay cosas que Dios las ha dejado en nuestras manos. Ya ve que a Adán, ¿qué fue lo que le dijo? Multiplicad y fructificaos y poblad la tierra y juzgadla. O sea, hay cosas que Dios ha delegado en nuestras manos y no necesitamos un profeta.
para ciertas cosas. Usted ve, por ejemplo, que Dios no le puso los nombres a todos los animales. No, a Adán le encargó. Y Adán ahí debió pasar un su buen rato poniéndole nombre a todos los animales y ver de no repetir, ¿va? Para que todos los animales le llamaran bonitos. Entonces hay ciertas cosas que Dios ha delegado en nosotros. Y es lamentablemente a veces el error que mucha gente comete. Ah, no, es que el adivino, eso es pecado. El profeta no, porque es de Dios. Entonces como que fueron adivino sano, ¿va? Por decirlo de una manera. Dígame, hermana Claudia. Para mí profetizar, pastor, en el contexto como lo menciona la Biblia, es predicar. Y más que predicar, proclamar. Porque, por ejemplo, dice Judas 1:14 que Enoc profetizó acerca de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, porque Enoc habló lo que Dios ya le había revelado. Entonces, nosotros no estamos, o cuando predicamos, cuando vamos a hablar de la palabra, las palabras no son nuestras, las palabras vienen de Dios. Entonces nosotros lo que hablamos es que proclamamos, y yo siempre lo digo, solo somos una trompeta, un vocero. El que habla es Dios. Entonces, eso es profecía, hablar Claro, lo que Dios ha dicho, así es. lo que Dios ha anunciado. O sea, Jesús anunció que traía libertad a los cautivos, que traía sanidad, que Él venía a instaurar su reino. Él habló de que Él nos iba a liberar de la potestad de las tinieblas, que nos iba a trasladar a su reino. Y eso es lo que nosotros predicamos o proclamamos, ¿verdad? Y si lo queremos decir así, profetizamos. Así No es. podemos, ¿verdad?, decir la hermana que anda la ropa interior color verde. No, eso no es profecía, eso es Ah, adivinación. claro. No, Porque ese es el problema. Y las iglesias se han llenado de gente que te dice, ay, la señora fulana que se llama tal y usted tuvo un accidente y su hijo tal y tal. Eso es adivinación, porque por- la profecía es la palabra. así es. Es por eso que el apóstol Pedro dice de que la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos, dice. Dice porque dice que alumbra como una antorcha, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, en ese aspecto, cuando yo agarro algo de la escritura y lo proclamo, estoy profetizando. Entonces le digo, para mí que el problema no está en que los profetas no existen, para mí que sí existen, para mí que sí existen. El problema, como yo lo veo, es la manera en la que la gente ha limitado lo que la profecía significa, porque fíjese que yo me encontré con una sorpresa cuando estaba preparando este estudio. Ya le doy chance, hermana Olga. Hablaba la persona de que los profetas, una de las funciones que tenían era amonestar a los reyes cuando se apartaban de los caminos de Dios. ¿Quién, por ejemplo, Natán? ¿Qué fue lo que le fue a decir? Mira, eso que has hecho está malo. Entonces la profecía no necesariamente tiene que ver con la revelación del futuro, aunque está implícito. Está implícito, pero no solo es eso. Pero no solo es eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Natán y le dice, mira, le dice, eso que hiciste está malo. Claro, a David nadie le había dicho nada. Empezando por el sobrino, ¿cómo se llama? El que tenía de capitán del ejército. Nadie le había dicho nada. Dígame, hermana Olga. Hermano, quizás a veces yo me quedo pensando que qué fue, qué fue lo que pasó. A ver, Usted sabe, ya uno viejo ha oído tantas historias sí, y una de las cosas que yo aprendí es que los dones nunca se pueden forzar. Y lo aprendí en el camino porque yo trabajaba con otra denominación y hubo una campaña de repartir el Espíritu Santo y las lenguas. sí.
Y yo recuerdo que me pusieron las manos y saliva corría por todos lados y reciba y reciba. Y en esa ocasión no recibí, más quizás quedé frustrada. Ujú, Pero otra vez, una hermana me contó en la iglesia que ella nació en una iglesia de esas y ya yo era una niña. ujú, Todos los líderes la querían obligar a que hablara y ella ya no aguantaba su cabecita con tanta mano. ujú. Y me acordé, me dijo que yo tenía una perrita que se llamaba Laika. Entonces yo empecé a decir, va, la Laika, venga, la Laika se fue, la Laika. Y Ajá, ellos dijeron, qué hermosas lenguas habló. Gloria a Dios, ya está hablando lenguas, pero ella para nada. sí. Ella para quitárselo de encima mintió. Ujú, Pero también en cuanto a las palabras de ciencia y de profecía, ahí es donde digo, ¿y qué pasó? Porque el Espíritu Santo ponía dentro de mí ah, decirle a esa mujer que me pida y que si no sabe cómo hacerlo, que me diga que le ayude con la necesidad de su corazón. Era una gringa, hermano, y yo no hablaba en nadita de inglés. Y en ese lugar era prohibido hablar de Dios. ujú, Y yo le dije, no, le dije que me van a correr si me pongo a decir esas cosas, le dije. Además, ajá, esta señora no me va a entender, le dije. Pero era tanta la presión, hermano, interna, que le dije a alguien, mira, traducime, necesito hablar con Terry. Y la que tradujo era una mormona, fíjese. sí. Y le dije literalmente, Terry, no sé si lo vas a tirar a la basura, pero tengo que decirte que Dios te ama y dice que le pidas conforme a la necesidad de tu corazón si no sabes cómo hacerlo. Nada más. Y la mujer empezó a temblar y a llorar y me dijo, yo creí que Dios me había abandonado. Tuve un accidente y contó su historia entre lágrimas y todo. Y me dijo, pero tú me dijo, tú no sabes cuánto me humillo para recibir esa palabra. Ujú, Pero es el switch que me entendió y me está devolviendo el camino. qué bueno. Entonces yo me quedo pensando, ¿eso fue ciencia o fue profecía? Pero después yo he oído, vea, ay, que hay escuelas de profetas que te enseñan a profetizar. Perdón, hermano, tengo que cortar, pero yo no creo en eso, porque tengo que hacer algo urgente aquí en mi puerta. Me Ujú, buscan. ok, pero mire, mientras la hermana Olga atiende a su puerta, mire qué interesante eso, ¿verdad? Y la cuestión esa de que estas personas que supuestamente decían que tenían el don del Espíritu Santo no pudieron darse cuenta que esta persona a quien estaban forzando estaba mintiendo. Entonces ya eso como que ya dice un poco a veces respecto de ciertas realidades. Una de las cosas que le digo yo he aprendido de este estudio, ¿sabe qué es? Es el hecho de que los dones sí existen. Los dones sí existen. Ya vine. Que bueno, que le faltaba todavía o... No, hermano, ah, no, entonces, está bien. le digo, una de las cosas que yo he aprendido de esto es que los dones sí existen, Ajá. efectivamente, pero como que lo que hay que hacer es darle fundamento bíblico, fundamento bíblico. Yo tenía un profesor, por ejemplo, que hablando acerca de esta situación de los dones, él me decía, y es una cosa que yo he tomado como punto de referencia, sobre a veces la discrepancia que hay entre lo que dice la Biblia y la experiencia de las personas. Me decía, es que la Biblia no puede estar equivocada, man. Lo que puede suceder es que nosotros hemos fallado en entender el mensaje. Entonces lo que debemos de estar seguros es que estamos entendiendo bien lo que estamos leyendo. Entonces, lo mejor de todo para saber qué es lo que la Biblia dice acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿qué es? Hay que ir a la Biblia. Por eso le decía al principio que a veces la gente se pone a discutir y lo primerito que hacen es hacer la Biblia a un lado. Entonces la discusión va a ir por mal camino totalmente, ¿va? Definitivamente. Va a ir por mal camino.
Bueno, ¿alguna última pregunta o algún último comentario antes de anunciarles el tema de la próxima semana? Mire, ha sido un tema, ha sido una situación bien interesante. Yo he aprendido mucho con sus comentarios y de hecho el domingo me voy a echar este estudio otra vez porque está muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra opinión o algún comentario antes de mostrarles el tema de la siguiente semana? ¿Estamos todos bien? Bueno. Fíjese que vamos a ver un tema, la próxima semana, vamos a ver un tema relativamente sencillo, pero que a la hora de las horas, pues es algo que definitivamente hay que meterle el diente, y es a esto, mire, ve, es necesario congregarse, es necesario congregarse, porque últimamente como que estamos cayendo en la cuestión esa que no, mire, ya no es necesario. Entonces, la próxima semana vamos a discutir un poquito acerca de eso. Bueno, no me resta más pues que agradecerles el que nos hayan podido acompañar a esta hora. Más tardecito va a estar subido el video, así que gracias a todos y oramos para terminar. Padre, te damos gracias. Gracias a usted, pastor. Gracias porque nos permitiste llegar hasta esta hora, por los que se conectaron y por aquellos que verán el video posteriormente. Te pedimos que ilumines nuestra mente y nuestro corazón. Guíanos por el camino correcto a través de tu palabra y a través de la presencia permanente de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén, pastor. Gracias a usted. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches.